follow me, we're taking the road to heaven, together we go. Follow me, we're taking the road straight to heaven, together we go. If our heart inflamed by this great love can do anything, I would give my life for you. No place I'd rather be, seeking holiness with you. When you look at me, I can see the rising Christ in you. No place I'd rather be, seeking holiness with you. When you look at me, I can see the rising Christ in us. Ô Seigneur, bénis-nous, déverse ton amour. Ô Seigneur, bénis-nous, déverse ton amour. Riversa, Signore, la grazia su di noi. Riversa, Signore, la grazia su di noi. Lord, rain down your glory, eternally on us. 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 Sei colui che ama in Cristo può dare la vita, io la darò per te. Quanto è buono, quanto è bello, che viviamo da fratelli, contemplare il tuo sorriso, che Cristo vive in te. Quanto è buono, quanto è bello, che viviamo da fratelli, contemplare il tuo sorriso, che Cristo vive in noi. Vive in noi. Cristo vive in noi. Sonido, sonido. Quindi qua arriva il foglio, questo stasera. Podemos volver. We can come back. Possiamo tornare pian piano, rientriamo nell'aula, prendiamo i nostri posti, podemos volver, sentarnos nuevamente en nuestros lugares. We can come back and take our places. Welcome back. Podemos voltar. Vamos lentamente tomando os nossos lugares. Mañana Vi presento i moderatori les presento di questa a los questo secondo moderadores panel. de nuestra I segunda parte de la coniugi mañana. Son los Adriana cónyuges Bizzarri Adriana e Bizzarri Giustino e Trincia. Giustino Trincia. Sono sposati da 41 anni, hanno due figli, Tienen 41 años casados, tienen vivono e lavorano a Roma. dos hijas, nietos, viven en Roma. Adriana se ocupa de la coordinación del sector escuela de la Asociación Ciudadanía In Activa. ambito ecclesiale En el marco eclesial se ocupa de asesoría familiar y se ocupa también del comedor de pobres de su parroquia. è diacono Giustino es diácono permanente della diocesi di Roma, en la diócesis de Roma, direttore della Caritas es Roma. director de Caritas de Roma Insieme sono y impegnati juntos están comprometidos en el marco de la evangelización y de la e caridad in particolare sono membri y delle son cellule miembros también de las parrocchiali. células parroquiales de evangelización. Lascio a loro la Les parola. paso la palabra.
Benvenuti ai lavori di questo secondo panel. A nuestra segunda parte de la mañana vamos a hablar del tema siguiente, jóvenes y ancianos juntos para la iglesia de mañana. Sono tre i temi che Vamos a abarcar en realidad 3 temas en la hora que viene, gracias a los testimonios y a las reflexiones de nuestros ponentes aquí presentes. Vamos a hablar del papel fundamental de los abuelos al interno de la familia y fuera también de la familia. Luego vamos a hablar del papel de los jóvenes y de los abuelos en el camino sinodal intergenerazionali. y en el diálogo entre las generaciones, y vamos a acabar con el papel de los abuelos y ancianos en la pastoral de la Iglesia. O sea, vamos a hablar de la tarea de anunciar el Evangelio a todas las edades, puesto que en este caso no existe la jubilación. Empezamos entonces con nuestros ponentes, nuestros 5 ponentes. Es una alegría tenerlos aquí con nosotros. Vamos a presentarles. Sus biografías son muy ricas, muy hermosas, entonces les invitamos a consultar el sitio del Encuentro Mundial de las Familias, porque allí vienen todas las informaciones acerca de ello. Empezamos con Álvaro Medina del Campo y María Rosario García Garoz. Están casados desde hace 50 años. Enhorabuena. Son padres de Eva y Álvaro. Genitori di Eva Decía que son los padres de Eva y Álvaro, abuelos de 8 nietos y bisabuelos de Madrid, y ambos están comprometidos en el movimiento para ancianos Vida Ascendente. Cada ponente tiene 15 minutos de palabra. Les rogamos, por favor, respetar su tiempo de palabra. 2 minutos antes de que se acabe, le vamos a recordar que se está acabando el tiempo. Entonces escuchamos ahora a Álvaro y María. Van a hablarnos del tema el papel de los abuelos. Buenos días a todos. Queremos hablaros de la transmisión de la fe en la familia. Muchos estamos preocupados cuando alguno de nuestros hijos o nietos no siguen por el camino de la fe, a pesar de nuestro testimonio de vida y de nuestros consejos. Os contaremos 2 historias que han ocurrido en nuestra familia y que a nosotros nos ayudan a no decaer en nuestra misión de dar el testimonio de nuestra fe, aunque algunos de nuestros descendientes no sigan nuestros pasos. La primera historia es la historia del hombre, la cual espero os sirva de referente en lo relativo a la constancia y a la esperanza. El hombre de nuestra historia nació en Madrid en febrero de 1921. Era el menor de 5 hermanos, en una familia humilde del barrio de Tetuán. Esta familia era atea. Cuando estalló la guerra, nuestro hombre era un adolescente, como la mayoría de los adolescentes, inquieto y revolucionario, y dedicó el tiempo de la guerra a perseguir a los cristianos y agredir a las iglesias. Terminada la guerra, no se daba por vencido y continuó sus actividades anticlericales, lo que le llevó a ser detenido, juzgado y encarcelado. Pasó algo más de 6 meses en distintas cárceles. Cuando cumplió su pena, salió de prisión, conoció a María. Era una mujer 10 años mayor que él. Se enamoraron y se casaron. Cuando esto ocurrió, María tenía 36 años. Querían tener hijos y enseguida María quedó embarazada, pero abortó. Volvió a quedar embarazada y de nuevo abortó. En el tercer embarazo parecía que todo terminaría bien, pero el bebé murió en el parto. Empezaron a temer que no tendrían hijos, porque María ya estaba próxima a los 40 años y en aquellos tiempos era una edad avanzada para tener hijos. Pero de nuevo quedó encinta y por fin les nació un hijo. Todo era felicidad, que no duró demasiado. A los 6 meses el niño tenía pulmonía, se estaba muriendo.
Los médicos no podían hacer nada para salvarle, esperaban su muerte. La pareja estaba, como es natural, en estado de desesperación. El niño se moría y no podían hacer nada. Un vecino de la pareja le dijo a nuestro hombre: «¿Por qué no rezas? ¿Qué tienes que perder?». «No sé rezar», le contestó, pero en su desesperación decidió acudir a una iglesia. Era noche avanzada y pensó ir a la iglesia del Hospital del Niño Jesús. Había otras iglesias más cerca de su casa, pero fue esa donde pensó ir, tal vez porque pertenecía a un hospital y en su ignorancia unía iglesia de hospital con curación. Lo cierto es que cuando llegó a la iglesia elegida eran más de las 12 de la noche y estaba cerrada. Imagino a ese hombre desesperado, llorando en la puerta de la iglesia cerrada y sin saber rezar. Estando en esta situación, solo Dios sabe por qué, un sacerdote le vio, se acercó y le preguntó qué le pasaba. Aquel hombre, entre sollozos, le contó su drama y terminó diciéndole: «Aquí estoy y no sé rezar». El sacerdote le consoló y le dijo: «Dice que no sabe rezar, pero tú hoy has rezado más que yo. Vuelve a tu casa». Regresó a su casa caminando, porque el transporte público no funcionaba a esas horas. Tardó en llegar, ya que había algunos kilómetros de distancia entre la iglesia y su casa. Al llegar, su mujer estaba sentada con el niño en brazos y nuestro hombre no pudo contar lo ocurrido a María, porque ella no le dejó hablar. No entendía por qué, pero el niño respiraba bien, no tenía fiebre, no comprendía qué pasaba, pero su hijo estaba curado. Aquel hombre enseguida comprendió lo que pasaba. El Señor le había escuchado. Su vida cambió. El ateo se convirtió en cristiano y aquí comenzó su misión de apostolado. Comenzó a decir a sus amigos lo que le había ocurrido y el resultado de su primer apostolado fue que sus amigos le consideraron un traidor y le retiraron su amistad. Todo su entorno era hostil, pero siguió confesando lo que había pasado, aunque su apostolado iba derribando todo en su entorno. Se estaba quedando solo, pero no podía parar. Sin sus viejos amigos y sin conocer a nadie de la Iglesia, él seguía contando su historia a todo el que la quisiera escuchar. El Señor le dio 2 hijos más y, como una familia cristiana, educó a sus hijos en un colegio católico. Y nunca dejó de hacer apostolado. Se integró en la Iglesia y colaboró en todo lo que pudo. Sus hijos fueron creciendo en un entorno cristiano. Él daba ejemplo con su vida y siempre estaba dispuesto a contar aquella historia que cambió su vida. Pero sus hijos no siguieron sus pasos. Fijaros, a pesar de todo el apostolado que aquel hombre hizo, no daba resultados aparentes. Pero nunca dejó de hacer apostolado, con su vida y sus palabras, y murió sin ver el fruto de su apostolado en la familia. Después de 40 años, su hijo mayor, el que había sido curado de la enfermedad, sintió un deseo de conocer la verdad desde el punto de vista de la fe. Y como si no tuviera suficiente ejemplo con su padre, comenzó a indagar en iglesias, estuvo en iglesias evangélicas, acudió a reuniones de testigos de Jehová, incluso estuvo con los musulmanes y estudió el Corán. Y estando en estos andares, una mañana se despertó con un deseo muy grande de ponerse en paz con Dios. Acudió a una iglesia católica a pedir confesión. Encontró la misericordia de Dios que centró su vida y comprendió que la verdad de la vida ya se la había contado su padre, con su historia y con su vida. Se le abrieron los ojos del corazón y siguió los pasos de su padre. De ese modo su padre le pudo hacer decir al Señor: «Mira, me diste un talento, aquí tienes 2». Su apostolado, aunque él no lo vio, dio su fruto. No nos cansemos de hacer apostolado, porque es nuestra misión,
porque solo Dios sabe cómo hacer fructíferas las obras de nuestras manos. Y por eso seríamos muy injustos con nuestros hijos y nuestros nietos si no les llevamos la buena noticia de que Dios está aquí y nos ama. Esta historia la conozco muy bien. El hombre de la historia era mi padre. La segunda historia es la de nuestra hija Eva y nuestro nieto Víctor. Como os hemos comentado, tenemos 2 hijos, Eva y Álvaro. Nuestro hijo es padre de 4 hijos y es un buen cristiano, tanto que nosotros aprendemos de él como cristianos. Eva, por el contrario, nunca ha seguido el camino de la fe. Es madre de 4 hijos, 2 chicas, Irene y María, y 2 niños, Víctor y Pablo. Su vida ha tenido muchos cambios. Con 15 años tuvo su primer novio, Luis, del que se separó al terminar sus estudios de educadora infantil a los 19 años. Conoció a su segundo novio, que se llamaba Vicente. Quedó embarazada de su primera hija, Irene. La relación con su segundo novio no duró mucho, y cuando Irene tenía 2 años, se separaron. Poco tiempo después, retomó la relación con Luis, su primer novio. Pasado un tiempo, decidieron vivir juntos, y fruto de esta relación nació su segunda hija, María. La relación de Eva y Luis era buena, y decidieron casarse, y nació su tercer hijo, Víctor. 4 años más tarde, Eva se divorció de Luis y decidió irse a vivir a una ecoaldea con una no organización que se llama Arco Iris y está situada en unas montañas en la provincia de León, en el norte de España. Dejó a sus hijos, su trabajo, a su familia, y nuestros esfuerzos por convencerla de que no marchara no sirvieron de nada. Tuvo que volver a Madrid para firmar los papeles de renuncia a su potestad sobre sus hijos y, estando en la casa donde vivió, intentó suicidarse tomando unos medicamentos. Espera. Nosotros estábamos de viaje y recibimos la llamada de nuestro consuegro, que nos comentó lo ocurrido y que Eva estaba ingresada en un hospital. Regresamos inmediatamente y, gracias a Dios, los médicos la salvaron la vida. Fue entonces cuando supimos que nuestra hija estaba embarazada de su cuarto hijo. Cuando salió del hospital, se vino a vivir con nosotros. A su debido tiempo nació Pablo, nuestro octavo nieto. Eva y Luis de nuevo retomaron su relación y Eva volvió a vivir en su antigua casa. Pero pasados 5 años, la pareja de nuevo se rompió y Eva, con su pequeño Pablo, volvió a la ecoaldea. La aventura en esta ocasión fue más breve. A los 2 meses de su marcha, sufrió un aneurisma. Fue ingresada en un hospital de León. Los primeros 12 días en el hospital, el pronóstico que nos transmitían los médicos era siempre el mismo: está en estado crítico. Pensábamos que se iba a morir y le pedimos al capellán del hospital que la diera la unción de los enfermos. Nos estábamos despidiendo de ella. Con el corazón roto de dolor y sin poder hacer nada por ella, totalmente desarmados,
le pedíamos al Señor, no por su curación, sino por su salvación. Le pareció bien nuestra súplica al Señor y la volvió a la vida. Nos la trajo en sus brazos y nos dijo, aquí la tenéis, acompañarla vosotros a mi casa. Así es como nosotros entendemos la misión que nos ha dado y la que había sido nuestro martirio es ahora el centro de nuestra misión. Tanto que queriendo llevarla a la casa del Padre, es ella la que nos está llevando a nosotros. La enfermedad le ha dejado graves secuelas y ahora vive con nosotros. Eva no había bautizado a ninguno de sus hijos. Como veis, nuestra misión de transmitir la fe a nuestra hija y sus hijos no estaba dando resultados. Pero un año antes de su problema de salud, Eva nos sorprendió de nuevo, aunque en esta ocasión fue de forma favorable, y nos dijo que había inscrito a sus hijos Víctor y Pablo a clases de religión. No sabemos qué la llevó a dar este paso, pero pensamos que fue debido a que durante algún tiempo tuvo relación con unas misioneras del Verbum Dei, a las que nosotros le presentamos. Nosotros siempre hemos procurado transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos la fe que estamos viviendo, aunque los frutos no sean los deseados aparentemente. Pero hace 3 años, cuando ya hacía un año del incidente de salud de Eva, Víctor un día nos dijo que quería ser bautizado. Le preguntamos por qué y su respuesta nos conmovió. Dijo que pensaba que si estaba bautizado, el Señor escucharía mejor sus oraciones por su madre. El 15 de mayo del pasado año 2021, nuestros nietos Víctor y Pablo fueron bautizados. San Mateo cuenta la curación del paralítico, a quien Jesús le perdona sus pecados, y posteriormente lo cura no por su fe, sino por la de los que le llevan en la camilla. Si la fe de los camilleros obtuvo la curación del paralítico, cuánto más la fe de los padres y los abuelos que ven en sus hijos y en sus nietos que están postrados en la camilla de la vida y no tienen fe ni siquiera para sentir la necesidad de ser salvados, servirá para la salvación de sus seres queridos. La familia es un gran milagro, un secreto de amor entre padres, hijos y abuelos. Es un ámbito en el que Dios teje hermosas historias. La vida del hombre es un espacio de libertad creado por Dios para que el hombre vaya construyendo una historia de amor. Le damos gracias a Dios por este regalo de la fe y no nos cansaremos nunca de dar testimonio, aunque en apariencia no se consigan los resultados que deseamos. Ponemos toda nuestra esperanza en el Señor. Así sea. El rol de los abuelos, este testimonio de Álvaro y María, que cuentan su experiencia como abuelos, como padres, y la transmisión del testimonio que llega al corazón de todos, desde el transmitir la misericordia de Dios, como Dios nos da su misericordia, como Dios nos permite vivir su misericordia cuando abrimos nuestro corazón, cuando permitimos que Él actúe en nosotros. Justino y yo somos abuelos y padres y compartimos con ustedes el cansancio del anuncio en la familia y cierta resistencia por nuestra parte a la hora de confiar plenamente en el Señor y no contamos siempre exclusivamente en nuestros esfuerzos porque solo el Señor conoce las modalidades y los tiempos. Igual nosotros no veremos los frutos de nuestro compromiso, de nuestra labor. Ahora damos la palabra a Christopher Bellitto,
nos va a hablar de jóvenes y ancianos en el camino sinodal. Christopher es profesor de historia en la King University de New Jersey, es profesor de historia medieval en la Iglesia, autor de muchos volúmenes, vive en New Jersey con su mujer. Thank you for the invitation to speak today about. Gracias por la invitación a hablar hoy sobre las razones por las que deberíamos acercar a nuestros jóvenes, a las personas mayores y sobre las formas de hacerlo. Me dirijo a ustedes no como ministro de pastoral, sino como historiador de la Iglesia. Un historiador que pasa la mayor parte de su vida en el mundo antiguo y medieval y se pregunta cómo trataban las sociedades del pasado a sus mayores, a las personas mayores. Yo decidí leer la Biblia desde el principio hasta el final y observar cómo se trataban a los ancianos a lo largo de los siglos en diferentes géneros y desde múltiples perspectivas. El resultado es un libro. Lecciones de la Biblia para toda la vida. Hoy me gustaría basarme en parte de este material muy brevemente. Mi objetivo simplemente es ofrecer un contexto sobre y su creatividad, experiencia y culturas para ver cuál es el impacto de los mayores en las familias. Grace, mi hija, aquí ven las fotos. Los abuelos, mis padres, John, Anthony, algunos datos para empezar. En mi país, cada día 10.000 personas llegan a los 65 años. En 2008, el 7% de la población mundial tenía más de 65 años. En el 2040, el 20% de la población mundial tendrá más de 65 años. Es decir, 1 de cada 5 personas del planeta. Estos datos nunca habían ocurrido en la historia del hombre hasta ahora en la humanidad y no estamos preparados para semejante cambio. Habrá que ver cuáles son las implicaciones para la asistencia sanitaria, la vivienda, la alimentación, los servicios de salud mental, las ayudas públicas y la atención pastoral, que es nuestro tema de hoy. Nuestros últimos papas han marcado el camino. En realidad, en 1980, Juan Pablo II dijo en el Foro Internacional sobre el Envejecimiento Activo de los Hombres y Mujeres que los hombres y mujeres mayores desempeñan un papel en la continuidad de las generaciones por su carisma de tender puentes. Benedicto XVI, en cambio, dice que mientras los avances de la medicina y otros factores conducen a una mayor longevidad, es importante reconocer la presencia de un número creciente de personas mayores como una bendición para la sociedad. Cada generación puede aprender de la experiencia y sabiduría de la generación anterior. De hecho, la prestación de cuidados a los ancianos debería considerarse no tanto como un acto de generosidad, sino como el pago de una deuda de gratitud. El Papa Francisco se ha mostrado especialmente firme en la promoción y el cuidado de los ancianos. Si alguien está buscando un tema para una tesis de maestría o de doctorado, este podría ser un buen tema. Francisco habla todo el tiempo de cuidar de nuestros mayores, de conectarlos con nuestros jóvenes. Por ejemplo, el número 191-93 de Amores Letizia, en otros muchos lugares donde nos dice que nuestros mayores son una parte viva de nuestra comunidad. Esta frase me recuerda un dicho de la tribu Akan de Ghana que llama a los ciudadanos mayores antepasados vivos. Una frase muy buena, una buena definición, antepasados vivos, creo yo. Permítanme que les dirija ahora hacia la Biblia para encontrar buenos ejemplos de cómo tratamos a los mayores y malos ejemplos. Pueden ser historias que los jóvenes y los mayores pueden leer juntos. Apuesto a que cada uno se sorprendería de lo diferente que es la historia para el otro. Observa, por ejemplo, cómo el joven Eliú espera a que Job y sus mayores hablen antes de exponer sus argumentos. Observa no solo cómo la joven Ruth se niega a dejar a su suegra Naomi, sino también cómo Noemí ayuda a Ruth a tomar buenas decisiones con la sabiduría de sus largos años.
Las matriarcas, los patriarcas y los profetas nos dicen continuamente que honremos a nuestras madres y padres. ¿Por qué no lo hacemos? Y si necesitamos que nos lo recuerden, podemos aprender a tener paciencia, sobre todo para esperar a los hijos y luego a los nietos de Sara y Abraham, Isabel y Zacarías. ¿Pueden nuestros jóvenes entender que la sabiduría viene de la experiencia, leyendo sobre los trabajos de Moisés o la resistencia de la fe presentada por las muchas madres y abuelas que estuvieron junto a Jesús cuando los hombres huyeron? Por ejemplo, fijémonos en Ana y Simeón como modelos de alabanza y paciencia para los jóvenes. Son profetas, aunque estemos acostumbrados a los profetas sean jóvenes como Jeremías. ¿Conocéis la historia de Lucas 2, que marcamos como la fiesta de la presentación cada año, el 2 de febrero? A Simeón no se le da una edad, pero aprendemos que es un hombre justo, que espera su muerte, que Yahvé dijo que no llegaría hasta que pusiera los ojos en el Mesías. Y cerca está Ana, a la que se le da la edad precisa de 84 años, una mujer santa que acudía al templo cada día. Ana y Simeón son los primeros, después de María y José, los pastores y los magos, a ver a Jesús. Y los primeros en proclamarlo. Al predicar en la fiesta de presentación de 2014, el Papa Francisco dio un giro a las cosas. Es un encuentro entre los jóvenes, jóvenes llenos de alegría por la observancia de la ley del Señor, los ancianos llenos de alegría por la acción del Espíritu Santo, dijo. Es un encuentro único entre la observancia y la profecía, donde los jóvenes son los observadores y los ancianos son proféticos. Al Papa le encanta trastocar las cosas y girar las cosas. Hablando no mucho después de su elección en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013 en Brasil, dijo: los ancianos son también el futuro de un pueblo. A menudo se piensa en los ancianos como en el final de todo, no son útiles, se pueden eliminar, desechar. Y Francisco dice que no, y presenta a Simeón y a Ana como ejemplos. Los ancianos son también el futuro de un pueblo. Nuestros ancianos, Ana y Simeón, enseñan a nuestros jóvenes varias lecciones espirituales. Nos enseñan a rezar, a seguir rezando, nos enseñan a tener fe en que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nos enseñan a tener confianza, aunque la promesa de Dios se demore más de lo que quisiéramos. Por último, nos enseñan que cuando oímos una buena noticia, la buena nueva, no podemos guardarla para nosotros. Incluso al final de sus vidas, estos ancianos proféticos seguían dando lo mejor de sí mismos. Salvaron bíblicamente la brecha intergeneracional. Podemos hacer que eso suceda en nuestras propias comunidades en días especiales, pero en realidad lo podríamos hacer cualquier día. El Papa Francisco ha introducido una celebración anual el cuarto domingo de julio, la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. Y nosotros no hablamos de Jesús y sus abuelos, pero Jesús tenía abuelos también, Joaquín y Ana, y hablen de ello a sus hijos. Hablen con sus hijos, pero no hay que celebrar a los abuelos solo un día al año. Los ancianos no hay que esperar, por ejemplo, para decirle a nuestro cónyuge que le queremos. Tenemos que hacerlo cada día, porque Francisco siempre nos pone los deberes papales. Hablando unos días después de su propio 80 cumpleaños, en 2016, dijo a un grupo de jóvenes: hablad con vuestros abuelos, con las personas ya mayores, hacedles preguntas. Ellos tienen la memoria de la historia, la experiencia de vivir, y esto es un gran regalo para vosotros que os ayudará en vuestro camino de vida. ¿Y dónde puede ocurrir esto? En muchos sitios. El primer compromiso es hacer que esto sea una prioridad, ya seas abuelo, padre o persona joven. No digas no tengo tiempo. Como les digo a mis estudiantes universitarios, si no tienes tiempo, encuéntralo. Una vez que lo hayas hecho, aquí tienes algunas ideas para cultivar interacciones entre personas mayores y jóvenes. Vosotros sois los ministros de pastoral. Las familias están separadas, emparejan a un abuelo sin nietos cerca, en una parroquia con nietos sin abuelos locales, y luego hagan cualquiera de estas actividades, hagan este tipo de parejas, organicen una noche de cine, una vez elige el mayor, otra vez elige el joven la película, hablen durante un tiempo, explíquense los unos a otros las diferentes cosas, las visiones de las cosas.
pregunten, por ejemplo, a los jóvenes piden a los jóvenes que documenten las experiencias de sus mayores, grabándolas en algún vídeo o audio para que permanezcan más allá de sus vidas. Las historias a menudo son divertidas. Anímenles a contar las historias que nunca han contado. Planteen preguntas, por ejemplo, ¿cuándo llegaste a este país? ¿Cuándo saliste por primera vez? ¿Cuándo empezaste la escuela? ¿Cuándo te pasó algo duro? ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? Abuela, ¿cómo fue tu primera comunión, por ejemplo? Abuelo, ¿tú estás confirmado? Háblame de tu bautizo, del bautizo de mamá. Háblame de mi bautizo. Haced alguna actividad de voluntariado juntos. Tú fuiste un refugiado. ¿Cómo podemos ayudar a los refugiados hoy? Planteen preguntas difíciles. ¿Dudaste alguna vez de Dios? ¿Has tenido alguna vez miedo de no encontrar trabajo? ¿Qué pensaste cuando tu hermana tuvo cáncer? ¿Cómo lo superaste? ¿Acaso te has manifestado alguna vez por una causa político-social? ¿Qué ocurrió? ¿Tuviste miedo? ¿Qué precio has tenido que pagar por esta experiencia? ¿Te ayudó a hacer cosas difíciles? ¿Lo volverías a hacer? Haz que lo ordinario sea extraordinario. Los ancianos no son rápidos con la tecnología, los adolescentes sí. Pidan a los jóvenes que ayuden a las abuelas, sus abuelas con el teléfono o con Zoom. Emparejan una persona jubilada con una persona que tenga gran habilidad. Por ejemplo, un joven que esté pensando en adquirirla, puede ser cualquier cosa: una fontanería, enfermería, trabajo social, electricista, profesor, conductor de autobús, una persona que empiece su proceso de negocio. Y ahora, mi plan favorito: cocinar juntos. Aquí ven a mi madre con mi hija Grace. El día de Acción de Gracias, y siempre cocinan juntas una tarta. Compartan las recetas de familia, escriban estas recetas aunque no lo hayan hecho nunca. Sobre todo si nunca han sabido medir, por ejemplo, apunten un puñado de esto, una pizca de aquello. Cuenten la historia que acompaña la receta: un banquete, una boda, un cumpleaños, o igual, no sé, ningún acontecimiento especial, sino algo que les gusta hacer. Podría ser así: cuando llegamos a este país no podíamos encontrar este ingrediente, por tanto lo sustituimos con este otro. Cuando no teníamos suficiente comida, la estiramos de esta manera. Y luego coman juntos, coman a menudo juntos, pasen el tiempo juntos en la mesa, sin teléfonos, sin móviles. Permítanme concluir. Let me conclude. Just last month, Justo el mes pasado, el Papa Francisco llamó la atención sobre la figura bíblica de Judith, que vivió hasta los 105 años. Pasó su vejez dispensando sabiduría, contando historias, transmitiendo sus lecciones de vida. Como dijo Francisco, la vida de nuestras comunidades debe saber aprovechar los talentos, los carismas de muchas personas mayores, ya jubiladas. Están jubilados, pero que representan una riqueza que hay que valorar, que hay que custodiar. Una riqueza que hay que custodiar por parte de los ancianos mismos. Esto requiere una atención creativa, una atención nueva, una disponibilidad generosa. Las habilidades anteriores de la vida activa pierden sus limitaciones, se convierten en un recurso que pueden regalar de forma gratuita. Pueden enseñar, aconsejar, construir, montar, cuidar, escuchar, preferentemente a los más desfavorecidos, que no pueden permitirse ningún aprendizaje o que están abandonados en su soledad. Pido a nuestros mayores que den lo mejor de sí mismos mientras puedan. Pido a nuestros jóvenes que escuchen, que aprendan y actúen de forma que sepan honrar a nuestros mayores. Gracias. El agradecimiento a Christopher por su testimonio, su ponencia Jóvenes y Ancianos en el Camino Sinodal, ese camino que juntos
se puede vivir para crear iglesia, para vivir la iglesia doméstica también en esa relación de transmisión también de los valores cristianos, de los abuelos a los jóvenes y de todo lo que los jóvenes aprenden también de los abuelos. Y precisamente en este camino sinodal que vive nuestra iglesia, este camino sinodal que nos invita a escucharnos, a dialogar, y es el mismo diálogo que Christopher también recomendaba en su relación, en su ponencia, el escucharnos, el dialogar. Comunidades. A nuestra vez, estamos de acuerdo con lo que acaba de decir Christopher. Por ejemplo, durante el confinamiento, durante las larguísimas llamadas, hemos hablado con nuestra pequeña nieta de 7 años y al final hemos redactado un libro de cuentos. Y otro ejemplo, cuando comemos con nuestra nieta, le dejamos la posibilidad de expresarse y le dejamos la posibilidad de expresar su oración de bendición de la mesa, como ella quiera. Bien, pasamos ahora la palabra a Vincenzo Bassi y Carla Di Lello para la tercera ponencia y última ponencia de esta mañana. El título de la ponencia es Los ancianos en la pastoral de la Iglesia. Vincenzo y Carla son italianos, se han casado en el año 2013, tienen 3 hijos, son abogados y trabajan en el mismo bufete. Vincenzo es presidente de la Federación de las Asociaciones de Familias Católicas en Europa y ambos forman parte de la Unión de Juristas Católicos Italianos. Gracias por su invitación y gracias por su paciencia. Esperemos que esta última ponencia pueda interesarles y les prometemos ser breves y ayudarles a clausurar esta mañana de trabajo de la mejor manera posible. Nuestra ponencia brota de 3 preguntas. Primero, ¿por qué la pastoral de los ancianos es esencial en la Iglesia? Segundo, ¿cómo logramos, como familia, gozar de la pastoral dedicada a las personas mayores, a sabiendas de que los ancianos, en el marco de una familia, pueden desarrollar papeles distintos según su cultura, su situación de salud? Por lo tanto, es importante comprender que la persona mayor forma parte de la familia y en la familia todos tienen un papel. No es cuestión de prototipos o de modelos, sino que es cuestión de dar un ejemplo, de brindar un ejemplo. Y es justamente esta necesidad de ejemplo de las personas mayores que brota de la necesidad y del ejemplo que nos ha dado el compañero antes. En nuestra sociedad vivimos un periodo de gracia y justamente el año pasado, junto con la Comisión de los Episcopados de la Unión Europea, la COMECE, se publicó un documento de reflexión sobre las personas mayores y el futuro de Europa, con el objetivo principal de subrayar el hecho de que los europeos vivan más tiempo, y eso es una buena noticia, no es una mala noticia naturalmente, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no se hacen más hijos. La población en edad de trabajar está disminuyendo. En 2019 ascendía al 59% de toda la población, pero para 2070 se prevé que descienda al 51%. En aquel momento, el número de niños y jóvenes debería disminuir de 12,6 millones. Y ese discurso que se hace habitualmente con todas las instituciones nacionales, internacionales y europeas debe hacerse también claramente en la Iglesia. En ese tiempo que el Espíritu Santo le está dando con la sinodalidad, porque es necesario repensar la pastoral no ya de forma sectorial,
sectorial, sino de forma integral y transversal. ¿Qué es más integral que la familia hoy? ¿Qué es más transversal que la familia hoy? La familia, para que nadie se sienta excluido, debe estar en el centro de la pastoral. Un ejemplo muy claro de ello es justamente la atención pastoral a los ancianos. Durante esta crisis sanitaria, todos hemos experimentado, hemos vivido en nuestras familias de manera total. Ha sido evidente cómo el alejamiento de su propia familia, su familia de origen, o sea, las personas mayores, ha sido una de las mayores causas de sufrimiento para los ancianos. Y del mismo modo es evidente que en este tiempo de guerra, desgraciadamente, son justamente las familias las primeras que ayudan, que acuden para rescatar a los necesitados. Son los ejes naturales de todas las políticas sociales, ¿no? De ayuda a la persona, prevención, emergencia y atención. Las medidas asistenciales son solo paliativos, que por muy importantes que sean, nunca podrán sustituir la función fundamental y natural de la familia, que es la acogida. Como lo afirma el Papa Francisco en aquel extraordinario e histórico momento de oración y adoración celebrado en una vacía plaza San Pedro el 27 de marzo de 2012, nos dimos cuenta de que estábamos en el mismo barco, todos frágiles, desorientados, perdidos, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de consuelo. Nos dimos cuenta, de hecho, de que no podemos seguir adelante cada uno por su lado. Podemos avanzar solamente juntos. Los ancianos son las células de las familias en un instrumento pastoral. A partir de esas experiencias, no podemos dejar de constatar que la verdadera enfermedad de la familia es la soledad. Como siempre decimos, la familia no es un enfermo que hay que curar, sino que es la curación a esta enfermedad. Así también podemos reflexionar sobre el significado de la función de las personas mayores en el marco de una familia. En este sentido, debemos recordar que los ancianos no deben ser considerados solo como personas frágiles a las que hay que cuidar y defender. Son también actores, son también protagonistas a partir de la transmisión de la fe en las familias, de las tradiciones, pero también en nuestras realidades asociativas y eclesiales. No pueden considerarse como una categoría separada, sino que son parte integrante de este dinamismo que conduce a la Iglesia hacia afuera, incluso a través del diálogo intergeneracional. La familia alegre y unida es, de hecho, por su propia naturaleza, generosa, generadora y, por lo tanto, abierta, capaz de acoger a las personas mayores. Las familias, sin embargo, por el contrario, es cerrada si es precaria, o sea, si experimentando la fractura en su interior tienen miedo. Por lo tanto, el mayor temor de una familia no es el extranjero, el frágil o el anciano, sino que es la soledad y la falta de esperanza. En una situación tan difícil, la familia, que debería acoger y ser el lugar natural de la vida de los ancianos, es frágil, tiene miedo. Y también tienen miedo las personas y las familias que deberían ser acogidas. Por lo tanto, ninguna pastoral que quiera potenciar el papel de las personas mayores será realmente eficaz si no potencia precisamente esta actitud de las familias, una actitud que se traduce por la acogida y la generatividad. En otras palabras, el objetivo último de una pastoral que reconozca el papel insustituible de los ancianos debe ser el de hacer comprender mejor el papel y la función de la familia, que para realizar plenamente su vocación de acogida e integración
debe desarrollar al máximo valores como el diálogo, el don y la ayuda recíproca. Pero no solo eso, precisamente la acogida y la integración del otro representan para las familias acogedoras una oportunidad y una palanca para hacer crecer, desarrollar e incluso evangelizar sus comunidades, que son a su vez redes de familia. De hecho, la cercanía entre familias y redes de familias constituye el verdadero éxito de cualquier proceso de acogida e integración. Por ello, una pastoral correcta y equilibrada que reconozca a los ancianos un papel esencial dentro de la familia debe aspirar a que nuestras casas sean cada vez más acogedoras, sean hogares y no pisos alejados de la realidad de nuestras comunidades. A este respecto, como ya se ha dicho y como bien se señala en el documento dedicado a las personas mayores y el futuro de Europa, es necesario invertir la perspectiva, que ya no identifique simplemente a las personas mayores como objetos de atención, sino que las ve como protagonistas en primer lugar en sus familias y junto con estas familias reconociéndolas como bienes comunes para toda la comunidad. En ese sentido, es fundamental que la iniciativa pastoral sitúe el cuidado en el centro, es decir, la relación y, por tanto, la familia como lugar privilegiado y natural donde se puede vivir plenamente el cuidado. Pero para ello, las familias no pueden quedarse solas, sino que necesitan comunidades de familias, redes de familias, que sepan crear esa calidad en las relaciones interpersonales que nuestros abuelos vivían en sus pueblos. Solo juntas las familias son verdaderamente generadoras, abiertas a la vida, acogedoras y sobre todo en la sociedad. Don Oreste Benzi diceva: El padre Oreste Benzi decía: soñamos con el día en que no haya más residencia de ancianos. Dios creó la familia, los hombres inventaron las residencias de ancianos. Soñamos con que no haya más instituciones de ancianos. Dios creó la familia, los hombres crearon las instituciones de ancianos. Soñamos con un mundo sin comedores sociales, porque nuestras familias serán comedores sociales. Entonces la gente entenderá que efectivamente Cristo ha venido, está en medio de nosotros. Cuando los enfermos mentales puedan ser atendidos en familia, entonces reconocerán por fin que Cristo está entre nosotros. La fe no es una devoción que se consuma en la soledad, es el elemento fundamental que crea los nuevos cielos y la nueva tierra. Los pobres han sido elegidos por Dios para probar nuestra fe. Y la familia, añadimos nosotros para concluir, es el lugar privilegiado para que esta dinámica de prueba de la fe se viva plenamente con los ancianos, los más frágiles, las personas solas. Y así esta dinámica fructificará, evangelizará por atracción, como lo escribe el Papa Francisco en Evangelii Gaudium y como lo había afirmado ya el Papa Benedicto XVI. La Iglesia no hace proselitismo, más bien se desarrolla por atracción, así como Cristo atrae a todos hacia sí por la fuerza de su amor que culmina en el sacrificio de la cruz. La Iglesia cumple así su misión en la medida en que, asociada a Cristo, realiza toda su obra en conformidad espiritual y concreta con la caridad de su Señor. Gracias. Escuchamos la ponencia de Vincenzo y Carla sobre
la pastoral de los abuelos, también un espacio importante en la iglesia doméstica, el trabajo pastoral de los abuelos. Han dicho Vincenzo y Carla, por lo tanto, una pastoral correcta y equilibrada que reconozca a los ancianos un papel esencial dentro de la familia debe aspirar a que nuestras casas sean cada vez más hogares acogedores, lejanos de la realidad de las comunidades, no pisos lejanos, sino que sean comunidades que integren, que acojan, que reciban, que cuiden a los abuelos. Ha sido el mensaje que nos deja Vincenzo y Carla en esta ponencia. Han dicho también en este sentido, es fundamental que la iniciativa pastoral sitúe el cuidado en el centro, es decir, las relaciones, por tanto la familia como lugar privilegiado y natural donde se cuide y se atienda a los abuelos. Como pareja, en nuestra vida, desde el 1998, estamos viviendo lo que se describe en los Actos de los Apóstoles a través de las células parroquiales de evangelización. De hecho, en nuestros hogares, incluso en nuestro hogar, nos encontramos una noche por semana con pequeños grupos de personas que tienen edades, culturas y experiencias distintas. Pasamos una noche juntos para compartir lo que el Señor hace para nosotros y para sostenernos en la evangelización, sostenidos por la palabra. Concluimos alabando al Señor, dándole las gracias al Señor por estas historias, por estos testimonios. Gracias a todos ustedes por su atención, gracias a los que están conectados con nosotros y gracias a nuestros ponentes. Que aprovechen y nos vemos por la tarde. Así concluye esta ponencia, este segundo panel del 10º Encuentro Mundial de las Familias. A primera hora el tema fue matrimonio y sacerdotes juntos para construir la iglesia, y el segundo panel que apenas hemos escuchado, jóvenes y personas mayores juntos para la iglesia del mañana. Todo englobado en esta primera conferencia matutina de iglesia doméstica y sinodalidad. Recuerden que los materiales disponibles, también los textos de las conferencias, pueden ubicarlas en la página de este 10º Encuentro Mundial de la Familia. Disponible allí todo el material, la programación de lo que se vive en el aula Pablo VI de 10º Encuentro Mundial de las Familias. Este día, importante el centro que se ha tenido sobre matrimonio, sobre los jóvenes y también sobre los abuelos. Ahora el encuentro va a ser una pausa para el descanso, para el almuerzo, y en la tarde, a las 15:30 horas de la tarde, continuará la segunda conferencia, acompañar los primeros años de matrimonio. Radio Vaticana está transmitiendo en directo todo el encuentro en 5 idiomas, por si desean conectarse. Los idiomas son italiano, francés, portugués, inglés y alemán. Allí está el anuncio también desde el aula Pablo VI sobre el acompañamiento que hacemos desde Radio Vaticana con la traducción simultánea que nos ofrece la diócesis de Roma desde el aula Pablo VI. Y nosotros a través de Vatican News, Radio Vaticana, también con los medios de comunicación que retransmiten, entre ellos ESNE, El Sembrador, y también EWTN, y tantas emisoras que nos acompañan a esta hora en el Encuentro Mundial de las Familias. Atentos en la tarde con las conferencias, acompañar los primeros años de matrimonio, el amor familiar en la prueba, el amor familiar en la prueba, el amor familiar maravilloso y frágil,
La traición y el perdón, el abandono serán parte de las ponencias que nos ofrecerá el tercer panel del día. Y luego, en el cuarto panel, acompañar la paternidad y la maternidad. A acompañar la paternidad y la maternidad necesitamos a los padres y las madres, adopción, la acogida, la opción cristiana, acogiendo la vida naciente y siempre.